Rafael Monterrey contemplaba la Ciudad de México desde el ventanal de su ático en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario que lo situaba entre los hombres más ricos del país. El atardecer teñía el horizonte de tonos anaranjados, mientras la inmensa metrópolis se encendía lentamente bajo sus pies. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero la soledad era su única compañera constante. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Javier, le informaba por el intercomunicador que la nueva empleada doméstica había llegado para su primer día. Rafael apenas asintió. Las personas que mantenían funcionando su lujosa residencia eran prácticamente invisibles para él. «Señor Monterrey, la señora Guadalupe Ramírez está aquí», anunció Javier con formalidad. «Que la señora Mendoza le explique sus funciones», respondió Rafael secamente, refiriéndose al ama de llaves que llevaba más de 20 años a su servicio. Rafael continuó con su rutina, encerrado en su despacho la mayor parte del día. Las tardes de octubre en la Ciudad de México traían consigo una agradable frescura después del calor del día, pero él apenas lo notaba, sumergido en adquisiciones y negociaciones multimillonarias. 3 días después, mientras trabajaba en su despacho, un sonido inusual captó su atención. Eran risas infantiles mezcladas con una voz femenina dulce y paciente. Rafael frunció el ceño. No estaba acostumbrado a escuchar niños en su residencia. Se levantó irritado y siguió el sonido hasta el área de servicio. Al acercarse a la pequeña habitación asignada a Guadalupe, la puerta entreabierta le permitió observar sin ser visto. Allí estaba ella, una mujer de unos 30 años, con rasgos indígenas y una sonrisa luminosa. Sentado en una alfombra desgastada, un niño pequeño, de no más de 2 años, intentaba repetir las palabras que su madre pronunciaba. «Mamá, di ma, repetía Guadalupe con infinita paciencia, sosteniendo una pequeña fotografía donde aparecían ambos. «Ma, balbuceaba el pequeño, provocando que Guadalupe aplaudiera con entusiasmo ante cada intento. «Eso es, Miguel, mamá. Lo estás haciendo muy bien, mi cielo», lo animaba ella, abrazándolo con orgullo. Rafael permaneció inmóvil, inexplicablemente cautivado por la escena. Hacía años que no presenciaba una muestra de amor tan puro y genuino. El niño tenía dificultades evidentes para hablar, pero la dedicación de Guadalupe era inquebrantable. «Vamos a intentarlo de nuevo, mi amor. Un día dirás muchas palabras, ya verás», susurraba ella mientras acariciaba el cabello negro de su hijo. Algo se removió en el interior de Rafael, un recuerdo lejano, casi olvidado, de su propia infancia en Puebla, cuando su madre, antes de fallecer, le leía cuentos cada noche. Un nudo se formó en su garganta mientras observaba a Guadalupe besar la frente de Miguel con devoción. De repente, la realidad lo golpeó. Estaba espiando a su empleada, quien claramente había traído a su hijo al trabajo, algo estrictamente prohibido según las reglas de la casa. Debería estar molesto. Debería llamar a la señora Mendoza para reportar esta infracción. Pero no pudo. En lugar de eso, se alejó silenciosamente, con una extraña mezcla de emociones que no lograba identificar. Esa noche, Rafael no pudo dormir. La imagen de Guadalupe y Miguel se repetía en su mente. ¿Por qué había traído al niño? ¿No tenía con quién dejarlo? Y más importante aún, ¿por qué él, un hombre que había construido su vida ignorando las necesidades ajenas, se sentía tan afectado? A la mañana siguiente, llamó discretamente a Javier. «Quiero que investigues a Guadalupe Ramírez, todo sobre ella, su situación familiar, dónde vive, por qué trajo a su hijo ayer», ordenó, manteniendo un tono neutral. «Sí, señor», respondió Javier, acostumbrado a las excentricidades de su jefe. La información llegó esa misma tarde. Guadalupe era madre soltera, originaria de un pequeño pueblo de Oaxaca. Había llegado a la capital 5 años atrás, buscando mejores oportunidades. Su hijo Miguel tenía un retraso en el desarrollo del habla y necesitaba terapias especiales que apenas podía costear. El padre del niño los había abandonado al enterarse del embarazo. La guardería donde habitualmente dejaba a Miguel había cerrado inesperadamente ese día, y sin familiares en la ciudad, no había tenido más opción que traerlo. Rafael sintió una punzada de culpa. Él, que podía gastar millones en caprichos sin pensarlo 2 veces,
mientras esta mujer luchaba cada día para darle a su hijo lo necesario. No era un hombre religioso, pero aquella noche, por primera vez en décadas, miró al cielo y se preguntó si este encuentro tendría algún propósito. Durante las semanas siguientes, Rafael desarrolló una rutina inusual. Ajustaba su horario para coincidir casualmente con Guadalupe mientras ella realizaba sus labores. Observaba discretamente cómo limpiaba con esmero, tarareando canciones tradicionales mexicanas que le recordaban a su propia infancia en la provincia. Un día, mientras fingía revisar unos documentos en la sala, escuchó a Guadalupe hablar por teléfono en voz baja. «No, doctora, no podré llevar a Miguel esta semana tampoco. Sí, entiendo que es importante para su desarrollo, pero acabo de comenzar este trabajo y no puedo pedir permisos tan pronto. ¿Posponerlo 2 semanas más? Está bien, haré lo posible». La preocupación en su voz era evidente. Rafael tomó una decisión impulsiva. «Señora Mendoza», llamó al ama de llaves esa misma tarde, «quiero que le diga a Guadalupe que puede tomarse los jueves por la tarde libre, con goce de sueldo». La señora Mendoza lo miró sorprendida. «¿Puedo preguntar el motivo, señor?» «Es una nueva política para todos los empleados», mintió Rafael, empezando por ella. Al jueves siguiente, desde la ventana de su despacho, Rafael vio a Guadalupe salir apresuradamente, con Miguel de la mano. El niño caminaba con cierta dificultad, pero su rostro reflejaba la alegría propia de su edad. Rafael sonrió involuntariamente, una expresión casi olvidada en su rostro severo. Javier entró con más informes sobre Guadalupe, tal como Rafael había solicitado. «Señor, la señora Ramírez vive en Iztapalapa, un barrio bastante alejado. Toma casi 2 horas de transporte público para llegar aquí cada día. El niño asiste a terapias en un centro comunitario para su retraso del habla, pero la lista de espera es larga y las sesiones son espaciadas». Rafael asintió en silencio. Esa tarde, llamó a Carlos Fuentes, su abogado personal y el único que podría considerarse un amigo. «Carlos, necesito que crees una fundación anónima», le indicó. «Quiero que se especialice en apoyo a niños con problemas de desarrollo. Y necesito que el primer beneficiario sea un niño llamado Miguel Ramírez». «Rafael, ¿te encuentras bien?», preguntó Carlos, sorprendido por esta solicitud tan alejada del carácter habitual de su cliente. «Nunca he estado mejor», respondió Rafael, sintiendo una extraña ligereza que hacía años no experimentaba. En las semanas siguientes, Rafael observó cambios sutiles. Guadalupe llegaba cada mañana con una sonrisa más amplia. Un día, la escuchó hablar con la señora Mendoza durante el almuerzo. «Es como un milagro, doña Eugenia», decía Guadalupe emocionada. «El centro donde llevo a Miguel recibió una donación importante y ahora puede tener terapia 3 veces por semana. Y lo mejor es que no tengo que pagar nada. Dios siempre encuentra la manera de ayudar a los buenos corazones», respondió la señora Mendoza. Rafael sonrió desde su escondite. No era Dios, pero por primera vez en su vida sentía que hacía algo verdaderamente significativo. Una tarde lluviosa de noviembre, Rafael regresaba a casa cuando vio a Guadalupe y Miguel en la parada del autobús, empapándose. Sin pensarlo, ordenó a su chofer detenerse. «Señora Ramírez», llamó bajando la ventanilla, «suba con su hijo, los llevaremos». Guadalupe dudó, visiblemente incómoda. «Señor Monterrey, no quisiera molestarlo». «Insisto», dijo Rafael con firmeza pero amabilidad. «Está lloviendo demasiado». Durante el trayecto, Miguel observaba fascinado el interior del lujoso vehículo. Rafael, incómodo al principio, encontró valor para iniciar una conversación. «Su hijo, ¿cuántos años tiene?» «2 años y medio, señor», respondió Guadalupe, aún tensa. «Disculpe si alguna vez lo he molestado con él. A veces la guardería cierra inesperadamente y no tengo dónde dejarlo». «No se preocupe», la tranquilizó Rafael. «Los niños nunca son una molestia. Era una mentira». Hasta hace poco, Rafael habría considerado la presencia de un niño como una intrusión insoportable en su mundo perfectamente ordenado. Pero algo estaba cambiando en él. «¿Va mejorando con sus terapias?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su interés genuino. El rostro de Guadalupe se iluminó. «Muchísimo. Hace unos días dijo agua claramente. Quizás para otros padres sea algo simple, pero para nosotros fue...». Su voz se quebró ligeramente.
Fue como ganar la lotería. Miguel, como si entendiera que hablaban de él, sonrió mostrando sus pequeños dientes. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Rafael y el empresario sintió algo inexplicable, como si hubiera visto esos ojos antes. Al llegar a la modesta vecindad donde vivían, Rafael quedó impactado por el contraste con su lujosa existencia. Edificios deteriorados, calles estrechas, pero aún así había vida y comunidad. Niños jugando bajo la lluvia, vecinos compartiendo un paraguas, ancianos conversando en los portales. «Gracias, señor Monterrey», dijo Guadalupe al bajar. «Es usted muy amable». Esa noche, en la soledad de su ático, Rafael contempló nuevamente la ciudad. Pero esta vez veía más allá de los edificios lujosos y las avenidas iluminadas. Veía una ciudad de contrastes, de luchas diarias, de personas como Guadalupe que, con mucho menos que él, parecían infinitamente más ricas en lo que realmente importaba. Diciembre llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo el espíritu navideño que transformaba la capital. Las calles del centro histórico se llenaban de luces y el Zócalo lucía su tradicional pista de hielo y el monumental árbol de Navidad. Para Rafael, sin embargo, la temporada siempre había sido un recordatorio de su soledad. Este año era diferente. Había ordenado decorar la mansión, algo que no hacía desde la muerte de sus padres. La señora Mendoza no cabía en sí de asombro cuando Rafael le pidió que comprara un árbol de Navidad del más grande que encuentre. «El señor ha estado actuando muy extraño últimamente», comentaba el personal de servicio, notando los cambios en su comportamiento habitualmente frío y distante. Rafael, mientras tanto, había desarrollado una obsesión secreta: investigar más sobre Miguel. Algo en el niño le resultaba inquietantemente familiar. Había contratado a un investigador privado para obtener toda la información posible sobre el pasado de Guadalupe en Oaxaca. Una tarde, mientras revisaba fotografías de Miguel que el investigador había conseguido discretamente, notó un pequeño lunar en el cuello del niño, idéntico al que él mismo tenía y que su padre también había tenido. El descubrimiento lo dejó sin aliento. «Es imposible», murmuró para sí mismo, pero las coincidencias no terminaban ahí. Según los informes, Guadalupe había trabajado brevemente en Puebla, en una de las propiedades de la familia Monterrey, donde el padre de Rafael, don Ernesto, solía pasar temporadas. Las fechas coincidían perfectamente con la concepción de Miguel. Rafael recordó a su padre, fallecido hace 3 años. Don Ernesto había sido un hombre autoritario, tradicional en público, pero con una reputación de mujeriego que todos conocían en privado. ¿Sería posible que Miguel fuera hijo de su padre? ¿Que aquel niño que luchaba por pronunciar sus primeras palabras fuera, en realidad, su medio hermano? La idea lo atormentaba. Se encerró en su despacho con una botella de tequila añejo, bebiendo directamente del cristal tallado mientras las piezas encajaban dolorosamente en su mente. Su padre siempre había tenido predilección por las mujeres de origen indígena, algo que en su círculo social elitista se comentaba con desdén, pero se toleraba como una excentricidad del poderoso empresario. A la mañana siguiente, con la cabeza palpitante por la resaca, Rafael tomó una decisión. Necesitaba confirmar sus sospechas, pero no podía simplemente acusar a Guadalupe o exigirle respuestas. Tendría que ser más sutil. Organizó una pequeña celebración navideña para el personal de servicio, algo sin precedentes en la mansión Monterrey. Durante la fiesta, observó a Miguel jugar con los hijos de otros empleados. El parecido con la familia Monterrey era sutil, pero innegable para quien supiera mirar. La forma de la mandíbula, la expresión concentrada, incluso ciertos gestos que parecían heredados. «Señora Ramírez», la abordó cuando la fiesta terminaba. «¿Podría quedarse un momento? Quisiera hablar con usted». En su despacho, Rafael le ofreció asiento y, para sorpresa de Guadalupe, él mismo se sentó frente a ella, sin el escritorio de por medio. «He notado que su hijo está progresando mucho con sus terapias», comenzó, intentando sonar casual. «Sí, señor», respondió ella con una sonrisa orgullosa. «La fundación que lo está ayudando ha sido una bendición. Ahora dice varias palabras y los doctores creen que pronto podrá formar frases completas». Rafael asintió, buscando las palabras adecuadas. «Guadalupe, ¿puedo preguntarle algo personal?». Ella asintió, algo inquieta. «El padre de Miguel
¿Está presente en su vida? La mujer bajó la mirada, claramente incómoda. No, señor. Él nunca supo de Miguel. Era un hombre importante, de otra clase social. Fue algo breve que ocurrió cuando trabajaba en Puebla, en una hacienda grande. Rafael contuvo la respiración. Sus sospechas se confirmaban. ¿En la hacienda Las Jacarandas?, preguntó, mencionando la propiedad más querida de su padre. Guadalupe palideció. ¿Cómo lo sabe?, susurró. Porque esa hacienda pertenece a mi familia, respondió Rafael suavemente. Y creo saber quién es el padre de Miguel. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Guadalupe. Por favor, señor Monterrey, no me despida. Necesito este trabajo. Le juro que nunca he pedido nada, ni lo haré. Yo no sabía que usted y don Ernesto... Se detuvo, dándose cuenta de que había confirmado las sospechas de Rafael. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, procesando la confirmación de lo que ya sabía. Miguel era hijo de su padre, el niño que había captado su atención, que había despertado algo en su corazón endurecido, llevaba su misma sangre. No voy a despedirla, Guadalupe, dijo finalmente. Y quiero que sepa que la fundación que está ayudando a Miguel la creé yo, específicamente para él. Guadalupe lo miró atónita. ¿Usted? Pero, ¿por qué? Rafael se giró para mirarla directamente. Porque algo en Miguel me resultaba familiar desde el principio, aunque no sabía exactamente qué. Ahora lo entiendo. Hizo una pausa. Mi padre nunca fue un hombre ejemplar en su vida personal, pero era mi padre. Y Miguel, lo crea o no, es mi hermano. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones contradictorias. Finalmente, Guadalupe habló con voz temblorosa. Don Ernesto nunca supo de él. Cuando me enteré del embarazo, él ya había regresado a la ciudad. Y yo no quería ser una más de sus escándalos. Preferí criar a mi hijo sola con dignidad. Rafael asintió, respetando la fortaleza de esta mujer. Lo ha hecho admirablemente, reconoció. Pero ahora, si me lo permite, quiero ser parte de la vida de Miguel. No para quitárselo, sino para asegurarme de que tenga todas las oportunidades que merece. Es lo menos que puedo hacer. Guadalupe lo miró con una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué significaría eso exactamente? Para empezar, un lugar mejor para vivir cerca de aquí, la mejor atención médica para su desarrollo, educación en buenos colegios cuando sea el momento. Y por supuesto, usted seguiría siendo su madre, la persona más importante en su vida. Las lágrimas volvieron a los ojos de Guadalupe, pero esta vez eran diferentes. ¿Por qué hace esto, señor? Usted no tiene ninguna obligación. Rafael sonrió con tristeza. Quizás porque en mi mundo de negocios y riqueza nunca tuve lo que ustedes dos tienen, amor verdadero. Quizás estoy buscando redimir los errores de mi padre, o tal vez... Se detuvo, sorprendido por la honestidad de sus propias palabras. Tal vez estoy buscando la familia que nunca tuve. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para las festividades navideñas, dos almas solitarias encontraron un nuevo propósito. Rafael contemplando la posibilidad de una conexión familiar que nunca esperó, y Guadalupe, vislumbrando un futuro más prometedor para su hijo, gracias a un giro del destino que los había reunido bajo el mismo techo. La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo el espectáculo púrpura de las jacarandas que salpicaban las avenidas. Habían pasado 3 meses desde aquella conversación reveladora entre Rafael y Guadalupe, y la vida había cambiado significativamente para todos. Rafael había comprado un bonito departamento en la Colonia del Valle, un barrio de clase media alta, cercano a Polanco, pero más accesible y familiar. Allí vivían ahora Guadalupe y Miguel, en un espacio luminoso con 3 habitaciones, un pequeño jardín en la terraza y seguridad las 24 horas. El niño asistía a un centro especializado en terapia del lenguaje, donde sus avances eran notables. A sus casi 3 años, Miguel ahora formaba frases cortas y su vocabulario crecía día a día. Lo más sorprendente para todos era la relación que había florecido entre Rafael y el pequeño. Comenzó con visitas ocasionales, momentos incómodos donde Rafael, acostumbrado a tratar con ejecutivos y políticos, no sabía cómo interactuar con un niño. Pero Miguel, con la inocencia propia de su edad, no tardó en romper las barreras. ¿Tú eres mi tío Rafa?, preguntó un día, pronunciando con dificultad, pero claramente, después de que Guadalupe le explicara de forma sencilla el parentesco.
Rafael, conmovido hasta lo más profundo, solo pudo asentir mientras sentía un nudo en la garganta. Sí, Miguel, soy tu tío Rafa. Pronto establecieron una rutina. Los domingos por la mañana, Rafael pasaba a recogerlos para llevarlos a distintos lugares de la ciudad. El zoológico de Chapultepec, el Papalote Museo del Niño, o simplemente a caminar por el Parque México, donde Miguel podía corretear entre los árboles y jugar con otros niños. Para Rafael estos momentos se convirtieron en lo más valioso de su semana. Descubrió una faceta de sí mismo que desconocía, paciencia para explicar las cosas más básicas, alegría al presenciar los pequeños logros de Miguel y una capacidad para el cariño que creía perdida hacía décadas. Guadalupe observaba esta transformación con una mezcla de gratitud y asombro. El hombre severo y distante que había conocido se había convertido en alguien accesible, capaz incluso de sentarse en el suelo a jugar con bloques de construcción o a leer cuentos con diferentes voces para entretener a Miguel. En el ámbito profesional, Rafael también experimentaba cambios. Había comenzado a orientar parte de sus inversiones hacia proyectos con impacto social, especialmente relacionados con la educación infantil y el apoyo a madres solteras. La Fundación Monterrey, que inicialmente había creado solo para ayudar a Miguel, ahora beneficiaba a decenas de familias en situaciones similares. Un domingo particularmente especial, después de visitar el Museo Nacional de Antropología, Rafael los invitó a comer a un restaurante tradicional en Coyoacán. Mientras esperaban los platillos, Miguel coloreaba entusiasmado un dibujo que le habían dado en el restaurante. «Mira, tío Rafa», dijo el niño mostrando su creación. «Somos tú, mamá y yo». Rafael observó el dibujo infantil, 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Una familia, su familia. Los ojos se le humedecieron sin poder evitarlo. «Está precioso, campeón», respondió, revolviendo con cariño el cabello del pequeño. Guadalupe, que había observado la escena, lo miró con comprensión. «Ha preguntado por su papá», comentó en voz baja cuando Miguel se distrajo con un camarero que pasaba con platillos coloridos. «Le he dicho que está en el cielo, cuidándolo desde allí». Rafael asintió, pensativo. «¿Crees que algún día deberíamos contarle toda la verdad?», preguntó. «Algún día, cuando pueda entenderlo», respondió ella. «Pero lo importante es que ahora tiene una familia que lo ama. Tú has llenado un vacío en su vida, Rafael, y ustedes en la mía», reconoció él con sinceridad. «Toda mi vida perseguí el éxito, el dinero, el poder, y resulta que lo que realmente necesitaba era esto, compartir mi vida con personas que me importan». Esa tarde, mientras regresaban al departamento, Miguel se quedó dormido en el asiento trasero del auto. Rafael lo observó por el retrovisor, tan pequeño y vulnerable, pero con una fuerza interior admirable. «A veces me pregunto», dijo Rafael en voz baja, «¿qué habría pasado si no te hubiera escuchado aquel día, enseñándole a hablar? Si no hubiera mirado por esa puerta entreabierta». Guadalupe sonrió. «Yo creo que no fue casualidad. Mi abuela en Oaxaca diría que el destino tenía preparado este encuentro». Rafael, que siempre había sido un hombre pragmático y escéptico, se sorprendió a sí mismo asintiendo. «Quizás tengas razón. Quizás hay fuerzas que no entendemos que nos guían hacia donde debemos estar». Al llegar al edificio, Rafael cargó a Miguel en brazos hasta el departamento. El niño, medio dormido, se aferró a su cuello con confianza total. Un gesto simple que para Rafael significaba el mundo entero. «La próxima semana es el cumpleaños de Miguel», comentó Guadalupe mientras abría la puerta. «Cumplirá 3 años. Estás invitado, por supuesto». «No me lo perdería por nada», respondió Rafael depositando suavemente al niño en su cama. «De hecho, estaba pensando, ¿qué te parecería si vamos todos a la hacienda Las Jacarandas para celebrarlo? Es primavera y los jardines están preciosos. Podríamos invitar a sus amigos del centro de terapia». Los ojos de Guadalupe se abrieron con sorpresa. «¿La hacienda? Pero eso es...» Se detuvo, recordando lo que ese lugar significaba para ambos. «Es parte de nuestra historia», completó Rafael. «Una historia que comenzó con dolor, pero que ahora podemos transformar en algo hermoso. Miguel merece conocer sus raíces, aunque sea demasiado pequeño para entenderlo todo ahora». Guadalupe lo consideró un momento. Luego asintió. «Tienes razón. La vida nos ha dado esta oportunidad de sanar el pasado. Deberíamos aprovecharla».
Mientras se despedían en la puerta, Rafael se dio cuenta de que, por primera vez en décadas, se sentía completamente en paz. El vacío que siempre había sentido, incluso en la cima de su éxito empresarial, ahora estaba lleno de algo que ninguna cuenta bancaria podría proporcionar: amor, pertenencia, propósito. Una semana después, la hacienda Las Jacarandas se llenó de risas infantiles, música y color. Miguel, rodeado de amigos, familia y cuidadores que lo querían, soplaba las velas de su pastel mientras todos aplaudían. Rafael, de pie junto a Guadalupe, sintió una profunda gratitud. «Mamá, tío Rafa, mi ren», pronunció Miguel claramente, señalando hacia el cielo donde una bandada de aves volaba en perfecta formación. 3 palabras seguidas, perfectamente claras, susurró Guadalupe, con lágrimas de felicidad. «Mi niño está creciendo». Rafael asintió, incapaz de hablar por la emoción. Pensó en su padre, en los errores que había cometido, pero también en el regalo inesperado que había dejado, esta conexión, esta familia que ahora era suya también. Bajo el cielo azul de Puebla, entre jacarandas florecidas y con el majestuoso Popocatépetl como testigo lejano, Rafael comprendió que la verdadera riqueza no se medía en propiedades o cuentas bancarias. Se medía en momentos como este, en corazones unidos, en segundas oportunidades. El millonario que una vez había observado a escondidas a una empleada enseñando a hablar a su hijo, ahora era parte esencial de ese aprendizaje, de esa vida. Y mientras Miguel corría hacia él con los brazos abiertos, Rafael supo que nunca más estaría solo. Había encontrado al fin el hogar que siempre había buscado sin saberlo,